Bienvenidas y bienvenidos al espacio de la pausa generado por la Fundación Vivir Agradecidos y que facilitamos junto a Virginia, Maite y Andy todos los viernes de este año 2025. Mi nombre es Daniel y hoy les propongo una pregunta que sirva para reflexionar sobre cómo podríamos escuchar el mundo tal cual hoy suena, en medio de tanta inarmonía, de tanta disonancia, cómo, sobre todo en las relaciones humanas, cómo sostener una escucha atenta en medio de los conflictos, en medio de la violencia verbal, de las guerras, los conflictos armados, ¿no? Cómo hacer para tender puentes, para establecer negociaciones. Y para esto quiero compartirles primero una comprensión que fue acumulándose con los años y que hilvano hoy como acontecimientos sonoros que me marcaron desde chico, que sirven para que ustedes entiendan cómo viene esta comprensión. Allá por el año 68, 1968, yo tenía 4 años cuando Vélez Sarsfield, un club de fútbol de la Argentina, ganó el campeonato nacional. Claro, vivíamos cerca del estadio, así que mi padre nos llevó en el auto a ver los festejos, ¿no? Y se podía ver poco a través del parabrisas, pero se podía escuchar claro, nítido, todo eso, ¿no? Que estaba haciendo un festejo con una alegría extraordinaria. Imagínense, 4 años, eso me entró como al fondo, ¿no? Como si fuera una huella emocional que me acompaña incluso hoy al gritar un gol cuando la selección nacional juega, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego vine a escuchar más adelante, como estábamos cerca de ese estadio, todos los domingos los goles, los cantos dentro de la cancha, y me hice hincha, fui al club y, y disfruté de un espectáculo que era doble, ¿no? Porque era lo deportivo en el campo, entre los jugadores, que era a veces hasta confuso, ¿no? Por el ángulo de la visión, pero lo extraordinario de los duelos, de las hinchadas con sus cantos, ¿no? 2 espectáculos por una misma entrada. Eso en la infancia. Luego traigo a colación también el hecho de que en la adolescencia, en la niñez, pasando a la adolescencia, cuando tenía 13, 14 años, empecé a escuchar rock nacional, rock extranjero también, ¿no? Con mi mejor amigo de ese entonces, con quienes junto a otros íbamos a un salón de fiestas que era del padre de uno de los compañeros, y cuando estaba vacío escuchábamos toda esa música en unos parlantes enormes que eran difíciles en esa época poder disfrutar. Discos como música como de Sui Generis, Charly García, Pink Floyd, Deep Purple, Michel Sarré, el disco Oxígeno. Eso me acuerdo yo de hasta entrar en éxtasis escuchando eso, ¿no? En esos parlantes enormes. Y en ese momento afuera se empezaban a escuchar los primeros comunicados del gobierno de la dictadura militar y se empezaban a escuchar los rumores que para nosotros chicos eran inverosímiles, de que estaban siendo secuestrados jóvenes apenas un poco más grandes que nosotros. Tengo que incluir en este raconto algo que puede parecer extraño y hasta me resulta vergonzoso, y es el hecho de que me enseñaran a manejar un arma y a cazar, cosa que pude hacer por muy poco tiempo, durante meses nomás, porque ahí apareció como una conciencia, incluso creo que una conciencia mayor que mi edad, la que tenía ese entonces, ¿no? 15 años, de que se me asociara la comprensión de que un arma inevitablemente tenía consecuencias.
y que si un arma estaba cerca, se podía resolver cualquier conflicto de una manera sencilla y brutal. Eso me acompaña hasta hoy. Y no es miedo a las armas porque hasta me resultan estéticas en el diseño, ¿no? Cuando veo alguna de cerca. Pero esa comprensión no pude dejar de tener, ¿no? Y luego vino, por supuesto, el Mundial del 78, cuando yo tenía 17, y ese ruido tapó todo lo demás, todo ese murmullo social que iba creciendo simultáneamente con la brutalidad del gobierno de facto, ¿no? Y ese ruido fue maravilloso, nadie pudo abstraerse, goles, gritos, festejos de centenares, de miles de personas en cientos de ciudades de la Argentina, y nadie estaba dispuesto a oír los otros gritos, los que estaban siendo sofocados, ocultados, ¿no? Y esa conciencia incipiente sobre la violencia, sobre las armas, me llevó un poquito después a unirme a un grupo del que es muy difícil encontrar registro digital, pero que hay registro seguramente en papel, en los archivos de los diarios, de los periódicos de entonces, que era el Movimiento Pacifista y No Violento Argentino. Un grupo pequeño de jóvenes, ingenuos, pero determinados en colaborar con organizaciones mayores que reclamaban en ese entonces por los derechos humanos, por el restablecimiento de la democracia. Y nosotros colaboramos yendo a marchas, a actos, llevando pancartas, llevando folletos, manifiestos a distintos lugares, sin banderas políticas. Pero bueno, llegó la guerra de Malvinas en 1982 y en esa plaza donde habíamos ido a protestar contra esa dictadura, se volvió a llenar como si se tratara de un partido de fútbol, y cuando Argentina se metía en una guerra absurda empujada por un gobierno que quería seguir siendo legítimo, ¿no? Y estaba perdiendo esa legitimidad. Y la plaza en ese momento se llenó otra vez, pero esta vez con un fervor hasta futbolero, ¿no? Del cual era difícil volver a abstraerse. Pero yo ya no estaba en esa frecuencia, en esa tónica, y es muy difícil transmitirle lo que significó eso, porque era sostener un gesto en contra de toda la corriente general. Hoy es fácil imaginarlo, pero haberlo vivido fue algo que también fue muy fuerte, ¿no? Porque era una causa noble manipulada por gente siniestra, ¿no? Desde el poder. Y repartir un papel que decía no a la guerra era casi un acto criminal. En ese momento, en esa época, Charly García compuso una canción, un tema que se llamaba No bombardeen Buenos Aires, que significó una confrontación con lo que sucedía en general, ¿no? Porque ella hablaba de la posibilidad, que después nos enteramos que había sido una posibilidad real, de que Buenos Aires fuera bombardeada, ¿no? E incluso en el final del tema había una sirena antiaérea. Y en ese contexto general yo repartía manifiestos pacifistas a quienes creíamos que podrían ser portavoces más relevantes de este mensaje, ¿no? De esta posibilidad de oponerse a algo que era imposible oponerse en ese momento. Y allí, por yo trabajar cerca en ese momento de un bar que frecuentaba Jorge Luis Borges, fui con un manifiesto a verlo. Y fue una desilusión porque me recibió muy amablemente, alguien que lo acompañaba leyó ese manifiesto en voz alta y me dijo una serie de frases que la verdad que no entendí, que parecían crípticas o poéticas, o vaya a saber si por mi excitación de encontrármelo cara a cara hacía imposible que yo entendiera, ¿no? en ese momento. Así que me fui un poco desilusionado de ese encuentro. Y en medio de todo esto, mi mejor amigo, ese que les conté, con quien escuchaba música, fue convocado a la guerra, fue a la guerra y volvió con vida, gracias a Dios.
pero habiendo perdido, habiendo su vida sido transformada en algún sentido que nunca comprendí, y que a pesar de yo preguntarle sobre eso, ¿no? Sobre lo vivido, sobre lo escuchado y visto en las islas, no quiso comentarme nada, ¿no? Es como si las palabras ya no sirvieran para describir eso. Así que no insistí. Hasta acá lo personal, lo biográfico, si se quiere. Y hoy, más de 40 años después, escucho el mundo y todo es más claro, más nítido, más brutal. Ni siquiera hace falta que nos engañen, ¿no? Se escucha fuerte y claro lo que pasa en Ucrania, en Gaza, en Irán, en Israel, en Estados Unidos, en Rusia. Bombas, misiles, completamente naturalizados, legitimados, institucionalizados incluso, ¿no? Pero no se escuchan las voces de los cientos de miles de jóvenes que se mandan al frente, no se escuchan las voces de las familias de esas víctimas, de los inocentes civiles que mueren a raíz de todas estas confrontaciones, no se escuchan las voces de los exiliados ni de los niños. Y lo que se escucha son a los políticos, a los dirigentes, a los líderes, gritando, dividiendo, polarizando en todos los países, destruyendo el diálogo en lugar de propiciarlo, ¿no? Y ellos mismos buscando que los sigan, que los defiendan, que vayan por todos, ¿no? A sus seguidores. Es la violencia a nivel institucionalizada, a nivel estatal, partidario, como forma de diálogo, ¿no? Y el eufemismo del uso de la terminología para referirse a eso, ¿no? Hay un humorista uruguayo muy agudo, muy irónico, que hace análisis de la política internacional y de su país, que habla de los misiles de la paz, ¿no? Casi hace falta que se mencione así, que los líderes lo mencionan así como una cosa absurda, ¿no? Y la razón humana siendo defendida con las armas, como nunca antes y tan explícitamente se hizo, ¿no? Y creo que estamos todos abrumados, desorientados, y esto nos está afectando, ¿no? Desde lo ético, desde lo moral. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la escucha activa como posibilidad? ¿Habrá posibilidad de una escucha activa? Y yo podría argumentar algo, pero que no alcanzaría a expresar eso que intuyo y comprendo. Pero sí quiero citarles testimonios de que es posible una escucha activa a pesar del ruido que sea que se oiga, ¿no? Hace algunos años, hace bastantes años, escuché a una mujer que fue agente encubierta, una mujer joven, fue agente encubierta en la guerra de Afganistán para luchar contra los terroristas y hoy es incluso una funcionaria del gobierno de Trump, que también trabaja en esa misma área, ¿no? Y ella trajo de toda esa vivencia un aprendizaje que parece que es muy útil en el sentido humanitario, ¿no? Humanista. Me acuerdo que dijo, eso me quedó grabado, ¿no? Que una persona que empuña un arma en algún momento dejó de sentirse escuchada. Y a raíz de esa frase yo después la seguí en el tiempo, viendo que publicaba libros y viendo algunos videos que hay en YouTube incluso, y sigue afirmando cosas en ese sentido, ¿no? El único camino real para desarmar a un enemigo es escucharlo. Y otra frase más desafiante aún para la comprensión es que cuando ella escuchaba a los terroristas decía que si los escuchaba realmente a fondo, valientemente en la descripción de su historia, se podía dar cuenta que en muchas ocasiones ella misma hubiera tomado esas mismas decisiones. Otro testimonio que escuché hace pocos días, que me conmovió, fue el de
el presidente de Ecuador entrevistado por un periodista argentino, el expresidente Yamil Maguad, que contaba cómo con su par peruano Alberto Fujimori, en un momento muy álgido de conflicto entre los dos países, incluso iniciada la guerra, se sentaron cara a cara, a pesar de las opiniones de sus consejeros, de sus asesores, de la opinión pública, de los poderosos que estaban detrás de ellos, y negociaron y dieron por terminada la guerra, en una escucha de persona a persona, más allá de sus intereses nacionales de cada uno. Algo que también me conmovió muchísimo y que leí el año pasado en el New York Times es una historia que salió a la luz a raíz del mayor ataque terrorista ejecutado por Hamas hace ya casi 2 años. Y es la historia extraordinaria de 2 personas, Gershon Baskin y Ghazi Hamad, un palestino y un israelí, que durante 20 años mantuvieron contacto no oficial, contacto secreto, en negociaciones que destrababan y desarmaban, desbarataban actos terroristas, que propiciaban el intercambio de prisioneros, que era un canal no oficial de comunicación y que terminó eso siendo una amistad entre estas 2 personas. Así lo describían ellos. Lamentablemente esto tuvo un final, no tuvo un final feliz porque cuando fue el 7 de octubre del 2023 y fue el ataque que fue el mayor de Hamas hacia la población civil, ahí quedaron en posiciones absolutamente irreconciliables, ¿no? ¿Por qué traigo estos testimonios? Porque dan evidencia de que la escucha activa o la escucha que pudiera servir para salvar personas incluso, tiene que ver con una escucha de uno a uno, ¿no? Es decir, es lo humano que se pone en juego en una escucha activa de uno a uno. Y el último testimonio que le quiero dejar es el de Silvia Ventolila, una médica emergentóloga argentina de prestigio internacional que trabaja incansablemente para formar a los profesionales de salud y establecer políticas de prevención y de abordaje de situaciones de catástrofe, de conflicto, de cataclismos. Ha estado participando en muchos eventos acá en el país y en el exterior de este tipo, ¿no? Y ella fue categórica hasta el punto de sorprenderme, ¿no? Ella dice que todos nosotros, todos los ciudadanos, deberíamos estar disponibles para afrontar un evento traumático, un evento que se dé en la vía pública, en el medio de una catástrofe climática. ¿Y qué es lo que nos dice que hay que hacer? Hay que estar al lado de esa persona que está en estado de shock, que está en estado de conmoción, y escucharla. A lo sumo preguntarle si necesita algo y escucharla en silencio y no juzgarla, no intentar sacarla de ese estado en el que está, de ese sufrimiento, de ese dolor, no minimizar lo que le está pasando. Y es el primer eslabón, dice ella, importantísimo, hasta tanto se pueda completar esa asistencia con un profesional que corresponda, ¿no? En definitiva, creo que esta última sugerencia a mí me hubiera servido para poder estar al lado de ese amigo que la relación se disolvió, ¿no? Podría haber servido para sostener una escucha en ese momento y poder habilitar, aunque sea para él, esa posibilidad, ¿no? De procesar todo eso que había vivido, ¿no? Creo que escuchar es algo muy radical que puede salvar vidas, como en estos testimonios que les traigo, ¿no? Escuchar cuando no estamos de acuerdo, escuchar cuando no comprendemos, cuando duele, cuando ya es tarde.
Y creo que mientras haya alguien que escuche, se pueden establecer puentes, entendimientos, negociaciones o simplemente una tregua, ¿no? Quiero cerrar este encuentro de hoy haciendo una reivindicación para mí, porque ustedes seguramente no la necesitarán, respecto a la figura de Borges, porque yo no sabía en ese momento que él estaba siendo censurado por la dictadura respecto a la voz que alzaba en contra de la guerra, ¿no? A sus opiniones. Y me enteré hace menos de un mes que había él escrito una prosa poética que él mismo después le asignó un valor menor en su obra, pero que tenía un alto valor moral para él en ese momento, ¿no? Fue en los meses donde yo lo quise ver, ¿no? y llevarle ese manifiesto. Y es una prosa dedicada al conflicto de las Malvinas, ¿no? Les comparto entonces este poema. Se llama Juan López y John Ward. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provistos de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba la guerra. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, Ward en las afueras de la ciudad por las que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos, la nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Creo que es completamente vigente, ¿no? este poema. Hasta acá la reflexión de hoy. Los leo en los comentarios y los invito a una próxima pausa el próximo viernes. Nos vemos en 30 días.